Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Un saludo a todos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Aquí andamos como todas las mañanas dándole de comer a las aves, poniendo su pasta de cría. Ya voy separando lo que son machos de las hembras, ya están en celo. Yo creo que ya muy pronto voy a hacer mis parejas. Aquí tengo los gorrioncitos que traje, ya andan más activos, ya los desparasité, ya los mediqué porque venían algo embolados, entonces como ya son adultos amigos, cuesta más trabajo, pero ya están bien. Entonces bien, este video va a ser algo corto, va a tratar sobre el efecto Dore en los canarios, ya que un suscriptor me comentó que si podía subir información, un video sobre lo que es el Dore en las aves, en los canarios, y pues vamos a darle gusto. Pues bien amigos, ¿qué es el Dore? El Dore es una pigmentación en la pluma que va a ser amarilla, un amarillo que es tirando a dorado amigos. De ahí el nombre, efecto Dore, quiere decir dorado. Ahora sí que este Dore afecta más a los canarios que son de factor rojo, en este caso los rojitos, cuando se pigmentan y se le administra ahora sí que alimentos que dan mucho Dore, se les hace la tonalidad que les comento, dorada, ya sea en el pico, en las alas, y afecta más a los mosaicos. Ahí sí hay que tener cuidado amigos, si te dedicas a concurso, yo creo que ya tienes que ponerte a investigar qué alimentos son los que dan Dore. Ahorita te voy a poner unos ejemplos de Dore en el mosaico y en un canario pío para que te des cuenta, pero te voy a tratar de explicar lo que es el Dore con este nacional moñudo. Bien, voy a poner el celular aquí en lo que tomo al canario y ahorita te digo lo que es el Dore. Bien amigo, el Dore, como te dije, es una pigmentación amarillo tirando a dorado. Si puedes ver, mira, déjale enfoco más. Este canario tiene Dore en la parte de las alas, mira. Aquí se alcanza a ver, mira, ahí está. Esa tonalidad es Dore. Más común se ve en la cabeza, que es en esta parte del pico. Ahí se alcanza a apreciar. ¿Sale? En los mosaicos es muy común que tengan el Dore en esta parte de aquí. Ahorita te voy a poner el ejemplo. ¿Esto por qué pasa, amigo? Es que hay varios alimentos que tienen betacarotenos o luteína, que son los encargados de pigmentar la pluma. Vamos a dejar el canario. Entonces los betacarotenos y la luteína van a ser los encargados de dar el Dore. Ahí sí ya tienes que tener cuidado con los alimentos que administras. Te voy a poner unos ejemplos. Aquí tenemos un canario rojo mosaico. Si te fijas en la parte del ala, tiene la tonalidad amarilla que te comento. Ese es Dore, amigo. Por lo general también se les llega a hacer en la parte del pico donde tiene la careta. Ahí también entra el Dore. En los canarios mosaicos sí tienes que cuidar mucho la alimentación de tus aves. Dar pasta de cría blanca que no produzca Dore. Checar ahora sí que todos los ingredientes que contiene para que evites esto. Esto también quiero aclarar antes. Esto del Dore también afecta amigos genéticamente. O sea, tú puedes tener un canario y lo cuidas y evitas darle muchas cosas de las que producen Dore, pero genéticamente el canario a veces demuestra mucho el Dore, entonces ahí entra la selección. Tú tienes que ir seleccionando pájaros que no sean tan propensos al Dore, porque también es genético, ¿sale? Hay aves que jalan mucho lo que es el pigmento amarillo, entonces seleccionando vas a lograr que no te suceda eso con frecuencia, ¿no? En especial en los mosaicos como comenté, porque cuando concursas te pueden penalizar. Aquí tenemos otro ejemplo de Dore. Mira, ahí está en el circulito la tonalidad que te digo,
que es dorada. Y bien, te voy a dar unos ejemplos de los alimentos que tienen dore. Bueno, que producen dore en los canarios. En este caso es el pepino, amigo. Si tú administras pepino con frecuencia, todos estos alimentos que te voy a dar a continuación son los que producen dore si se usan en exceso. Todo en exceso, amigo, hace daño. Entonces el pepino, si lo administras con cáscara, te va a producir dore. El huevo, lo que es la yema, también produce dore. Hay muchos que no dan pasta de cría que contenga mucho huevo, en este caso la pasta amarilla. ¿Por qué? Porque les produce dore a sus canarios, lo que es el mosaico y el canario rojo. También el canario amarillo presenta dore, amigo, así que todo en exceso hace daño. La zanahoria también tiene betacarotenos. Los betacarotenos también producen dore, entonces si la das en exceso, contrólala un poquito más. El brócoli, amigo, ese sí, para que veas, produce mucho dore. Si tienes mosaicos, no te recomiendo que lo administres, ni el huevo, ¿sale? Porque produce mucho dore. La naranja también tiene betacarotenos, también produce dore, pero no tanto. Entonces, si tú le pones una rodajita a tu canario, no te preocupes que no le va a dar dore de inmediato. Como te comento, esto es cuando tú administras en exceso, o sea, diario. La pasta de cría amarilla, esta se da a los canarios de factor amarillo, o sea, los canarios amarillitos, para que tengan un tono más intenso. Entonces, hay que cuidar eso, amigo. La pasta de cría amarilla. El jitomate también tiene betacarotenos, también puede dar dore. La espinaca también da dore, amigo, para que tengas en cuenta si la administras a tus aves. El repollo, la lechuga, esa también da dore. La manzana, amigo, también si la usas en exceso puede causar dore, pero como te comento, algunas aves demuestran más el dore porque es genético en algunas y también es acorde a la alimentación que les des, ¿sale? Ahí te dejo el video, amigo, espero te haya quedado claro. Es un poquito corto porque no hay mucho que decir en el dore, solamente que se produce por los betacarotenos, la luteína, y es un tono amarillo tirando a dorado en los canarios, ¿sale? Un saludo a todos, que estén bien. Ahí vamos a seguir subiendo videos. Por favor, échenme la mano ahí con los videos, con las horas de reproducción. Suscríbanse y estamos pendientes. Bye.